Pentecostés. Pedro en el templo. Así era Jerusalén en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Sus seguidores le vieron por última vez en el Monte de los Olivos cuando ascendió a los cielos. Me gustaría que hubieseis estado. Seríamos unos 100. Fue una visión gloriosa. Sí, Juan, ya nos lo has contado. Pero dinos, ¿qué dijo nuestro Señor? Dínoslo con sus palabras, por ¿Dijo favor. algo sobre restaurar el reino de Israel? Alguien se lo preguntó y creo que dijo, no es cosa vuestra conocer los tiempos o momentos que el Padre ha fijado con su poder. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre vosotros. Y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Entonces, delante de nosotros se elevó, y una nube lo ocultó de nuestros ojos, y seguimos allí absortos. 2 hombres de blanco se acercaron y dijeron, «Hombres de Galilea, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido elevado al cielo vendrá de igual manera que le habéis visto subir al cielo». Y así sucedió que en los siguientes días contaron esta historia una y otra vez. El Señor había subido al cielo, pero volvería. Mientras, los discípulos esperaban el poder prometido que descendería sobre ellos para ser testigos de la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar, y de repente sobrevino del cielo un ruido como de viento que irrumpe, y aparecieron lenguas de fuego que se dividían y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, en lenguas desconocidas para sus propios oídos. Y los que visitaban Jerusalén, de distintos orígenes, quedaron perplejos de oír a los apóstoles hablar en sus propias lenguas. Los cretenses se preguntaban, ¿por qué hablan estos hombres en la lengua de nuestra tierra natal? Y los árabes les escuchaban maravillados diciendo, hablan en nuestra lengua del desierto. También los libios escucharon palabras en su lengua. Todo el mundo oía su propia lengua. Pero como muchos no comprendían el significado de sus discursos, comenzaron a reírse de los apóstoles diciendo, están ebrios, están llenos de vino. Pueblo de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, entended bien esto y escuchad mis palabras. Estos hombres no están borrachos como suponéis, pues tan solo es la 3ª hora del día, sino que está ocurriendo lo que dijo el profeta Joel. En los últimos días sucederá, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sucederá que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pueblo de Israel, oíd estas palabras. Jesús de Nazaret, hombre acreditado por Dios ante vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él, como bien sabéis. Este Jesús, que fue entregado según el designio establecido y la presencia de Dios, lo crucificasteis y lo matasteis por mano de los impíos. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que ésta lo retuviera en su dominio. De este modo, Pedro continuó predicando, animando a arrepentirse a los que habían rechazado al Señor y a ser bautizados. Todos los discípulos se alegraron de recibir esta fuerza del Espíritu Santo, que conmovió los corazones y abrió fronteras para transmitir el mensaje del Señor. Ese día unas 3000 personas recibieron el bautismo y se unieron en el templo con un mismo espíritu.
Los días siguientes se vieron marcados por los mismos resultados espectaculares, cuando los discípulos, ungidos de poder, continuaron su testimonio en nombre de Jesucristo. Un día, cuando Juan y Pedro se dirigían al templo para la oración, había un hombre cojo de nacimiento que estaba postrado ante la puerta del templo pidiendo limosna. Limosna, limosna, por piedad. Míranos. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo, eso te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Gracias, 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 Dios. Puedo andar, puedo andar. Mirad, estoy curado, puedo andar. Mirad, estoy curado, estos hombres me han sanado, estoy curado. Puedo andar. Está corriendo. Pueblo de Israel, ¿por qué os admiráis de esto? ¿O por qué nos miráis como si hubiéramos hecho andar a este hombre por nuestro poder? El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis en presencia de Pilatos cuando éste había decidido liberarlo. Vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se liberara a un asesino y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de entre los muertos, de lo que somos testigos. En su nombre, por la fe en su nombre, a este que veis y conocéis, su nombre lo restableció. Y la fe que viene de Jesús dio a este hombre la completa curación ante todos vosotros. Ahora, hermanos, sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes. Pero Dios cumplió lo que predijo por boca de todos los profetas, que Cristo padecería para ultimar su misión. Arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Muchos de los judíos le escucharon y creyeron. Pero el sumo sacerdote, viendo que Pedro enseñaba y proclamaba la resurrección de Jesús, ordenó que arrestaran a Pedro y a Juan para ser juzgados al día siguiente. Aquel día la reunión del Sanedrín estaba muy tensa porque se discutía la situación provocada por los apóstoles que persistían en predicar en nombre de Jesús, el resucitado. Estos hombres predican sin autoridad. Con sus palabras proclaman la resurrección de Jesús de entre los muertos. Y muchos de los que les escuchan les creen. Eso es herejía. Hay que pararlos. ¿Por qué poder? ¿O en nombre de quién hacéis esto? Jefes del pueblo y ancianos, si a nosotros se nos interroga hoy sobre el bien realizado a un hombre enfermo
¿Y por quién ha sido sanado éste? Quede claro a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que ha sido por el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por él se presenta este hombre sano ante vosotros. Él es la piedra que, rechazada por vosotros, ha llegado a ser piedra angular, y en ningún otro está la salvación. Pues no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el que hayamos de ser salvados. ¡Suficiente! ¡Guardias! ¡Llevaoslo de aquí! ¿Cómo se atreve a hablar así? Sí, es extraño, porque no son hombres cultos, pero Jesús de Nazaret tampoco era culto. Vamos, decidamos sobre este asunto. ¿Qué debemos hacer con ellos? Pueblo de Jerusalén, sabemos qué han hecho hoy. No podemos negarlo. El mendigo se ha curado. ¿Verdad? Así es. Para que no puedan predicar más ante el pueblo, debemos prohibirle a esos dos que hablen o enseñen, y mucho menos en nombre de Jesús. Guardia, trae a los prisioneros. Vamos a liberaros, pero se os advierte que no debéis hablar o enseñar en nombre de Jesús. Si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros más que a Dios, júzgalo tú. Solo hablamos de lo que hemos visto y oído. Puestos en libertad, Pedro y Juan le contaron a los otros discípulos lo que los príncipes de los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Asustados por aquellas amenazas, rezaron pidiendo valor a Dios para predicar la palabra con fidelidad. Muchas obras y milagros obraron los apóstoles, de manera que su fama se extendió. Los enfermos y maltrechos llegaban desde todos los lugares para sanarse. Cuanto más se manifestaba el Espíritu Santo en ellos, más creyentes se sumaban a su número. El sumo pontífice, que era de la secta de los saduceos, celoso del éxito y enfurecido por el desafío de los apóstoles de cumplir sus órdenes, mandó que se les arrestara y se les llevara a la cárcel. Pero durante la noche, las puertas de la prisión se abrieron y los apóstoles escucharon una voz que les ordenaba volver al templo y seguir predicando la palabra de Dios, y ellos obedecieron llenos de alegría. A la salida del sol, los apóstoles estaban de nuevo adoctrinando al pueblo. Pero su libertad duró poco, puesto que los guardias volvieron a arrestarles. Estrictamente se os prohibió que volvierais a hablar en su nombre, pero vosotros habéis llenado todo Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis culparnos de la sangre de ese hombre. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, al que vosotros matasteis colgándolo de un madero. Dios le ha puesto a su derecha como príncipe y salvador, para la conversión de Israel y el perdón de los pecados. Y nosotros somos testigos de estos hechos y del Espíritu Santo que Dios ha dado a todos los que le obedecen. ¡Blasfemo! ¡Debes morir! ¡Esperad! ¡Esperad!
Guardias, sacadlos de aquí un momento. Hombres de Israel, tened cuidado con lo que vais a hacer con estos hombres. Gamaliel, un maestro de la ley estimado por todo el pueblo, planteó claramente la cuestión ante el consejo. Tengo que deciros sobre el presente caso que os apartéis de esos hombres y os olvidéis. Porque si este designio o esta obra es del hombre, se disolverá. Pero si procede de Dios, no podréis acabar con ellos. No sea que os vayáis a encontrar combatiendo contra Dios. Las dudas del Sanedrín quedaron sabiamente reflejadas en el planteamiento de Gamaliel. Todos se mostraron de acuerdo con él, pues el poder del hombre no era capaz de abrir prisiones o llevar a cabo la curación de enfermos en plena calle. El Sanedrín tenía miedo de ofender a Dios y al pueblo, por lo que decidieron liberar a los apóstoles, prohibiéndoles de nuevo hablar en nombre de Jesús, pero antes debían ser azotados por su desobediencia. Habéis osado volver a hablar en nombre de Jesús, por lo que seréis castigados. Guardias, flageladlos. Por haberse enfrentado a la palabra del Sanedrín, los discípulos sufrieron fuertes latigazos por parte de los guardias. Pero ellos lo soportaron con valentía y humildad, porque habían sido dignos de ser ultrajados en nombre del Señor. No es cosa vuestra conocernos. Y así, llenos del Espíritu Santo, cada día y en todos los rincones de la ciudad, sin prestar atención a los arrestos y al dolor físico, hablando del hombre que les había guiado y enseñado, los apóstoles continuaron con su testimonio, enseñando que Jesús fue el Mesías y que en él moraba la única esperanza de salvación del hombre. Sí, Jesús estaba poderosamente vivo en sus fieles seguidores. El castigo físico era una prueba de honor. El miedo había desaparecido de ellos. Y así, llenos del poder del Espíritu Santo, continuaron predicando en el templo y en las casas el Evangelio de Jesús. Los primeros cristianos. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, se levantó una queja de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia diaria. Los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron que no era conveniente que ellos abandonaran la palabra de Dios para servir las mesas, y que eligieran entre toda la asamblea a 7 hombres de buena reputación para hacerse cargo de los temas materiales, para que los apóstoles pudieran dedicar más tiempo a predicar. A los hermanos de la gentilidad en Antioquía. Estos eran los hombres elegidos, hombres llenos de sabiduría en el Espíritu Santo. Entre ellos se encontraban Esteban y Felipe, que estaban predestinados a ocupar un lugar importante en el principio del movimiento cristiano. Y así los 7 fueron ordenados por oración y la imposición de manos. Esta era una ocasión histórica, porque a estos 7 se les entregaba una labor única, una labor simbólica del servicio que había que prestar a muchos otros en el trabajo en el reino de Cristo. Cierto era que había trabajo suficiente para todos, porque había que ayudar a las viudas de la Iglesia que aumentaban por las continuas persecuciones que sufrían aquellos que pertenecían al movimiento cristiano. La vida de los primeros cristianos, dedicada a predicar el Evangelio de Dios, estaba llena de peligros. Por osar hablar de Cristo ante los judíos, Esteban, uno de los 7,
fue lapidado hasta la muerte, convirtiéndose en el primer mártir cristiano. Saulo de Tarso, quien iba a tener un papel relevante en la persecución de los primeros cristianos, se acercó y presenció la muerte de Esteban. Todos los que persistían en su fe en Cristo eran arrestados y encarcelados. Ni siquiera los que se reunían a orar estaban libres de ataques. Muchos de los que no fueron apartados de sus hogares o apresados en las calles huían de Jerusalén para buscar seguridad en otros lugares. Pero la persecución de los cristianos solo reafirmó y fortaleció su movimiento, y así la palabra de Dios llegó a lugares muy lejanos en toda la tierra. Felipe era uno de los muchos que había de llevar el mensaje en su corazón y en su boca a otros que no lo habían escuchado todavía. Una vez, Felipe llegó a Samaria, una importante ciudad al norte de Jerusalén, para hablarles del Señor. ¿Quién es este hombre? Es Simón el mago, hace milagros y tiene poderes divinos. ¿Poderes divinos? Eso era ridículo. Felipe se acababa de dar cuenta de cuánto necesitaban los samaritanos la palabra de Dios, porque en su ignorancia veneraban a un mago como a alguien divino. ¡Qué error! Cuando Felipe, lleno del Espíritu Santo, comenzó a predicar el Evangelio, que hablaba de Jesús como Cristo y Señor, hubo muchos que creyeron en sus palabras. Cuando los samaritanos presenciaron las curaciones realizadas por el Espíritu Santo, hubo gran alegría. Muchos querían ser bautizados, tanto hombres como mujeres. Hasta Simón el mago creyó y fue bautizado. Seguía a Felipe presenciando las curaciones y milagros que éste llevaba a cabo en nombre del Señor. Estaba sorprendido por el poder que hacía posible estos milagros y podía asegurar que eran auténticos en contraste con sus trucos de magia. Pronto llegó la noticia a Jerusalén que hablaba del éxito de Felipe en Samaria. Escuchad, un viajero me ha contado que mucha gente va a Samaria para escuchar a Felipe. Su fama se esparce por todas partes. Muchos han sanado y cientos han sido bautizados en nombre de Dios. Tú, Pedro y Juan, debéis estar orgullosos y marchar a Samaria para ayudar al hermano Felipe en su trabajo. Cuando comencé a hablar... Una vez en Samaria, Pedro y Juan descubrieron que las noticias eran ciertas. Felipe había conseguido muchos seguidores y ya representaban un gran número en la ciudad. Cuando los apóstoles les imponían las manos, también ellos recibían el Espíritu Santo. Entonces Simón el mago, deseoso de tener los poderes que Dios entregaba, se acercó a Pedro, ofreciéndole dinero. Dame también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Que tus monedas mueran contigo, pues has pensado que con dinero se puede conseguir el don de Dios. No tienes parte ni herencia alguna en esta empresa porque tu corazón no es recto ante Dios. Arrepiéntete de esta iniquidad tuya y suplica al Señor, si es posible, que se te perdone este pecado de tu corazón. Pues veo que está lleno de maldad y atado por cadenas de iniquidad. Rogad por mí al Señor, para que nada de lo que habéis dicho me sobrevenga. Con la ayuda de Pedro y Juan, el trabajo de Felipe culminó con la salvación de muchos otros de Samaria. Pero el Señor tenía otros planes para Felipe. Levántate y marcha hacia el sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza.
¿Por qué iba el Señor a enviarlo allí? Felipe no lo sabía, pero tampoco cuestionó esta directriz divina. Con fe, se preparó para partir. El camino a Gaza era caluroso, polvoriento y aparentemente desierto, pero a medida que Felipe caminaba, sintió con fuerza la cercanía de Dios y la importancia de esta misión. Sucedió que un hombre de Etiopía, eunuco, dignatario de Candace, reina de los etíopes, tesorero real y converso al judaísmo, había venido a Jerusalén para adorar a Dios. Volvía a Etiopía sentado en su carro e iba leyendo al profeta Isaías. Y dijo entonces el Espíritu a Felipe: Acércate y ponte al lado de ese carro. Cuando Felipe se acercó al carro, escuchó al etíope que estaba leyendo las escrituras de Isaías. He nacido para liberar nuestros anhelos y quitar nuestras penas, pero pensamos que es estricto, sometido por el Señor y afligido. ¿Entiendes lo que estás leyendo? No lo entiendo. Si alguien me lo explicara. ¿Quieres subir aquí conmigo? ¿Puedes explicármelo? Fue herido por nuestras transgresiones, maltratado por nuestras maldades. En él había una coraza que nos completó y con sus ataduras nos cura. Como ovejas nos hemos perdido, cada uno ha seguido su propio camino, y el Señor le ha cargado con todas nuestras iniquidades. ¿De quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Fue oprimido y afligido, pero no abrió la boca. Como una oveja fue llevado al matadero, y como mudo cordero ante el esquilador, así no abrió la boca. Es del Señor, nuestro Mesías, del que el profeta habla, el Cordero de Dios que fue crucificado, pero él no abrió la boca ante sus enemigos. ¿No has oído hablar de él? Yo te hablaré de él porque soy uno de sus discípulos. Entonces Felipe tomó la palabra y comenzando por este pasaje le anunció el Evangelio de Jesús. Dios había unido a estos dos hombres en un lugar desértico para que la palabra llegara a un corazón abierto a la salvación. A medida que viajaban por el camino con el testimonio de Felipe por Cristo, explicando cómo Jesús había vivido y muerto para la salvación de los hombres, ya no había dudas en la mente del etíope. Cristo era el final de la promesa de Dios y el camino de la salvación. Mientras avanzaban, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el etíope: Mira, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?
Tanto Felipe como el etíope entraron en el agua, y allí Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no le vio más el etíope, que siguió su camino contento por haber comprendido el mensaje de Dios. Felipe el devoto continuó predicando en cada sitio al que iba, llevando el mensaje del amor y la salvación de Dios a la multitud. Y muchos creyentes fueron bautizados en nombre de Jesucristo, el Salvador. ¿Qué hacéis ahí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido elevado. La conversión de Pablo. Esta es una declaración de fe y merecedora de toda la aceptación, que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los que yo era líder. Estas palabras fueron escritas por uno de los mayores cristianos de todos los tiempos, Pablo, el apóstol. Un hombre que cuando miraba hacia su pasado se veía como un pecador salvado por la gracia de Dios. En la primera etapa de su vida se le conocía como Saulo de Tarso. Un hombre que era partidario de la lapidación de cristianos. Un hombre que alentaba esta violencia gratuita. Un hombre que contemplaba estos hechos con sorprendente satisfacción. Ese era Saulo de Tarso, y así era Jerusalén tras la resurrección y ascensión de Cristo. Hijo de unos padres adinerados y nacido ciudadano romano, Saulo recibió una buena educación y tuvo todos los beneficios de su posición. No sentía compasión por nadie que retara las tradiciones religiosas que le habían enseñado a cumplir. Estaba presenciando la lapidación de Esteban, cuyo crimen había sido predicar la palabra de Cristo, y no experimentaba sentimiento alguno por él. Mi Señor, recibe mi espíritu. Mi Señor, perdónales este pecado. Las piedras habían cumplido con su trabajo. La voz de Esteban se había silenciado para siempre. Pero en los días venideros había otras voces que acallar, otros cristianos a los que matar, todo un nuevo movimiento con el que acabar, incluso si era necesario, con una oleada de terror. ¿Y qué mejor hombre para llevar a cabo esta misión que el joven vigoroso, agresivo y bien educado, Saulo de Tarso, bien conocido en los círculos oficiales? ¡Oh, Señor mío! Saulo realizó su cometido sin miramientos, de casa en casa fue llevándose a aquellos que confesaban su amor a Cristo. Con crueldad, Saulo continuó su búsqueda de cristianos. Había que limpiar Jerusalén de esos herejes. Muchos de los primeros cristianos tuvieron que huir de Jerusalén para salvar sus vidas. Se establecieron en las regiones vecinas de Judea y Samaria, y con ellos se llevaron su fe, y de ese modo transmitieron el Evangelio, que fue propagándose rápidamente por todas direcciones. Cada mensaje encendía una nueva llama. Mientras Saulo continuaba amenazando a los discípulos del Señor,
y se presentó ante el sumo sacerdote pidiéndole cartas autorizadas para entregarlas en las sinagogas de Damasco, con el fin de encontrar alguno que perteneciera a ellos, hombre o mujer, y le enviaran detenido a Jerusalén. Ahora enseñan su blasfemia hasta en Damasco. Hay que encontrarlos y detenerlos. Sí. ¿Estás seguro de que puedes hacerlo? Dadme esas cartas para las sinagogas de Damasco. Yo mismo iré allí y les convenceré para que actúen contra esos herejes exaltados. Y vendrán de vuelta a Jerusalén a cientos. El plan de Saulo para liberar la tierra de los problemáticos cristianos fue rápidamente aprobado por el sumo pontífice, quien dictó cartas autorizando a Saulo de Tarso a arrestar a cualquiera de los seguidores de Jesús que estuviera en Damasco. Teniendo este valioso tesoro ya en sus manos, Saulo no tardó en emprender el viaje hacia Damasco. La ciudad de Damasco se encontraba a unos 250 kilómetros al noreste de Jerusalén, un largo viaje en esos tiempos. Pero para Saulo, que esperaba perseguir a los discípulos del Señor, ninguna distancia era demasiado lejos. Qué pensamientos de negra indignación ardían en su corazón mientras viajaba pensando solo en su misión en Damasco. Caminaron durante muchos días, descansando el mínimo tiempo posible para llegar cuanto antes y cumplir el propósito de su misión. Por fin la caravana de Saulo se acercaba a su destino, Damasco. El viaje casi había finalizado cuando sucedió algo imprevisto. ¡Buscad a nuestro amo! ¡La luz! ¡La luz! Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. No es complicado para ti combatir a los míos. Señor, ¿qué quieres que haga? Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que has de hacer. Porque me he aparecido ante ti con el propósito de hacerte discípulo y testigo de lo que has visto y de los hechos que verás a partir de ahora. Te entregaré al pueblo y a los gentiles, a los que ahora te envío, para que abras sus ojos y para que los lleves de la oscuridad a la luz y del poder de Satán al de Dios, para que reciban el perdón de los pecados y heredes entre los que están santificados por su fe en mí. Está ciego. Sí, Saulo estaba ciego, pero por primera vez estaba comenzando a ver. Acababa de ver su gran pecado y el tremendo error de esta misión a Damasco. Si los cristianos tenían razón y él se equivocaba, qué gran injusticia había cometido contra sus semejantes. La lapidación de Esteban, la persecución de los cristianos en Jerusalén. Todos estos pensamientos le atormentaban porque se había dado cuenta de que él se había convertido en el líder de los pecadores. Y así, llevado de la mano como un niño, un nuevo Saulo entró en la ciudad de Damasco, todavía sin comprender cómo el poder de Dios había cambiado su vida. Entre los líderes de la primera comunidad cristiana de Damasco se encontraba el devoto discípulo llamado Ananías, a quien todos amaban. Un día, en una visión, el Señor le dijo:
Ananías. Aquí estoy, Señor. Levántate y vete a la calle que llaman Recta, y busca en casa de Judas a uno de Tarso llamado Saulo, que está orando, y verá Saulo en una visión que un hombre llamado Ananías entra y le impone las manos para que recobre la vista. Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene poderes de los sumos sacerdotes para apresar a los que invoquen tu nombre. Vete, pues este es mi instrumento elegido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo te mostraré lo que habrá de sufrir a causa de mi nombre. Saulo, un instrumento elegido por el Señor, destinado a predicar la palabra de Cristo, la misma que hasta ahora había pisoteado en la arena, parecía imposible de creer. Pero el Señor había hablado, y Ananías tenía que obedecer. Esta era la casa a la que los sirvientes de Saulo le habían llevado y en la que había encontrado refugio en su ceguera. Durante 3 días había estado en la oscuridad sin comer ni beber, intentando encontrar el camino con la meditación y el rezo por la turbulencia de su mente. Y cuando Ananías vio a Saulo en esas condiciones, se conmovió y sintió lástima de él. Hermano Saulo, el Señor, a quien encontraste en el camino por el que venías, me envía para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista. Saulo se levantó y fue bautizado. Y se alimentó para fortalecerse. Estuvo algunos días con los discípulos que había en Damasco y enseguida empezó a predicar a Jesús en las sinagogas. Todos los que le oían se asombraban y decían: ¿no es este el que atacaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Saulo cobraba cada vez más fuerza y desconcertaba a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que Jesús es el Mesías. Los ojos de Saulo se habían abierto a muchas cosas que no podía ver antes de su conversión. Ahora veía al Señor con una nueva luz. Así comenzó una nueva etapa en su vida. El hombre que había recibido luz del cielo iba a convertirse en el mayor apóstol de todos, el testigo más fiel y eficaz de la vida de Cristo. Actuando en la ignorancia y el descrédito, Saulo de Tarso había perseguido a los seguidores de Jesús, pero ahora era un hombre nuevo que se sentía orgulloso de considerarse cristiano, y así lo dejó escrito. Esta es una declaración de fe y merecedora de toda la aceptación. Que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los que yo era líder. Pero he recibido piedad por esta causa, que en mí más que en ningún otro, Jesucristo otorgará su perfecta paciencia, para ejemplo de aquellos que creen en Él para la vida eterna. Al Rey de los tiempos, inmortal, invisible, el único Dios, sea bendito y glorificado por siempre. Amén.
Judíos y gentiles, Pedro y Cornelio. Id y enseñad la palabra de Dios a todos los hombres. Así se lo había ordenado Jesús a sus discípulos, pero para el sumo pontífice y para los gobernantes del templo, las enseñanzas de Cristo y sus seguidores eran herejías. Los gentiles que querían adorar al único Dios verdadero de la religión hebrea eran aceptados en la sinagoga, pero no bien recibidos. Orgullo y prejuicio separaba a estos rebeldes gentiles de los seguidores que cumplían la tradición judía. Pero a pesar del rechazo de algunos judíos, muchos de ellos siguieron adorando al Señor, le rezaban y llevaban vidas devotas, ayunando y dando limosna a los pobres. Uno de estos hombres era Cornelio, centurión de la cohorte denominada Itálica, un hombre de Cesarea. Una tarde, mientras estaba orando, Cornelio vio en una visión un ángel de Dios que le llamó por su nombre. Cornelio. ¿Qué ocurre, Señor? Tus oraciones y limosnas han subido como memorial ante la presencia de Dios. Ahora envía hombres a Jope y haz venir a un tal Simón a quien llaman Pedro. Este se hospeda en casa de un tal Simón, un curtidor que vive junto al mar. He tenido una visión. Un ángel del Señor vino y me ha ordenado que mande a alguien a Jope para que traiga a un hombre llamado Pedro. Partid ahora mismo. Pero ya es media tarde y Jope está lejos, al sur. Está bastante lejos. Cierto. Hay que darse prisa. Las instrucciones serán claras. Encontraréis al hombre que se llama Pedro en una casa junto al mar. Una que pertenece a Simón, un curtidor. Id y traedle. Al final de la siguiente mañana, los hombres de Cornelio se acercaban a su destino. Esto era Jope, la ciudad a la que Jonás había huido hacía muchos años en un intento en vano por escapar de la misión que Dios tenía para él. Era la ciudad en la que en ese mismo momento otro hombre se cuestionaba la sabiduría de Dios, el mismo hombre al que los sirvientes de Cornelio venían a buscar. Pedro estaba rezando en la azotea. Se acercaba la hora de comer y sintió hambre, pero entonces, mientras esperaba que le prepararan algo de comer, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y cierto objeto como un gran mantel con 4 puntas que descendía y se posaba sobre la tierra. En él estaban todos los cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y le llegó una voz que decía: «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro quedó espantado. No podía dejar a un lado sus tradiciones y convicciones judías. Algunos de los animales que se le enviaban eran alimentos prohibidos según indicaba la ley judía, ley que contrastaba agudamente con la declaración de Jesús de que nada de lo que un hombre puede comer le indigna, solamente lo que haga, piense y diga. 3 veces vio Pedro la visión y escuchó la voz: «Levántate, Pedro, mata y come». No, Señor. Jamás comí nada profano o impuro. Lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. ¿Qué significaba eso?
Pedro estaba sobresaltado y confuso. ¿Estaba Dios retando la ley judía? Mientras pensaba, llegó un sonido de la calle. Buscamos a Simón Pedro. ¿Está dentro? Mientras Pedro estaba ensimismado, perplejo por lo que podía significar la visión que había tenido, el Espíritu le dijo: Escucha, 3 hombres te buscan. Levántate, baja y vete con ellos sin ningún reparo, porque yo los he enviado. Buscamos a Simón llamado Pedro. ¡Está dentro! Yo soy el que buscáis. ¿Por qué razón habéis venido? Cornelio, un centurión de Cesarea. Hombre justo y temeroso de Dios. Acreditado por toda la población judía. Recibió aviso de un santo ángel para hacerte venir a su casa y escuchar tus palabras. Dios había enviado a estos hombres, y eso era suficiente para Pedro. Les invitó y les dio hospedaje. Al día siguiente, Pedro partió con ellos para conocer al gentil Cornelio, como Dios había ordenado. En realidad formaron un grupo extraño de viajeros, un soldado romano, 2 sirvientes de la casa de un centurión romano, Pedro y unos cuantos cristianos de Jope, y ninguno de ellos tenía constancia de la verdadera importancia de esta misión. Pero siguieron su camino hasta Cesarea, donde Cornelio esperaba ansioso. Ahora por fin el apóstol se acercaba. Para Cornelio, Pedro era un profeta enviado del cielo, merecedor de homenaje. Por eso el centurión romano no dudó en postrarse en humilde tributo ante el hombre que había sido un simple pescador. Levántate. Yo también soy un hombre. Pedro dejó bien claro que no quería reverencias ante él. Solo Dios era digno de ellas. Esta fue una ocasión histórica en la que un gentil y un judío se unieron como iguales ante Dios. Pedro y sus amigos entraron por la puerta de la casa de Cornelio. Parecía como si la muralla que había entre ellos estuviera menguando. Ese muro que se alza lleno de prejuicios y odio entre los hombres de diferentes razas y religiones. Seguros de que Dios tendría algo maravilloso que desvelar a través de Pedro, Cornelio había reunido a muchos de sus parientes y amigos cercanos para que pudieran escuchar el mensaje. Vosotros sabéis que está prohibido para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero Dios me ha enseñado a no llamar a ningún hombre profano o impuro. Esta era una revelación esperanzadora, un gran paso adelante, reconocer que nadie podía ser considerado profano o inferior a otro. ¿Pero era práctica aquella enseñanza? ¿Podía aplicarse en ese momento a su época? Tal vez encontrarían la respuesta en esa habitación esa noche. Cuando me mandaron llamar, yo vine sin vacilación. Te pregunto, ¿por qué mandaste a buscarme? Hace 4 días, sobre esta hora, estaba yo orando en mi casa a la hora de nona, y un varón se presentó ante mí de brillante vestidura y me dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas ante Dios. Envía emisarios a Job, y haz llamar a Simón, llamado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Lo ordené inmediatamente, y has hecho bien en venir. Ahora todos nosotros estamos aquí, en presencia de Dios, para escuchar todo lo que el Señor te ha ordenado. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier pueblo, todo el que le teme y practica la justicia le es grato a él. ¿Conocéis la palabra que envió a Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos? La palabra que se proclamaba en toda Judea,
comenzando por Galilea después del bautizo que Juan predicó. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Y cómo pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén, de cómo le dieron muerte colgándolo de un madero. Pero Dios le resucitó al tercer día y le concedió manifestarse. No a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él cuando resucitó de entre los muertos. Y nos mandó a todos nosotros predicar al pueblo y testificar que Él es el escogido por Dios para ser juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de Él, porque todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados por su nombre. Y mientras Pedro continuó hablando y dando testimonio de que Dios no discrimina a las personas y salva a todo aquel que cree en Él, bien judío, bien gentil, sucedió algo maravilloso. El Espíritu Santo bajó sobre todos los que se encontraban en esa casa, y los creyentes que habían acompañado a Pedro desde Jope estaban sorprendidos de escuchar a sus amigos hablar en tantas lenguas distintas y alabando al Señor, tal y como los discípulos hicieron el día de Pentecostés. ¿Era también el regalo del Espíritu Santo para los gentiles? Parecía difícil de creer. Pero para Pedro todo era muy simple. La palabra penetraba en corazones receptivos. El poder de Dios estaba latente. Y todas aquellas personas y muchas más que llegarían después habían aceptado a Jesús como su Salvador y habían experimentado la salvación de Cristo. Pero para algunos de los hermanos en Jerusalén, todavía atados por los prejuicios raciales, era un verdadero problema que los gentiles hubieran recibido la palabra de Dios. En vez de alegrarse por la predicación del Evangelio en otras naciones, estos judeocristianos increparon a Pedro por haber violado su sagrada tradición. Le llamaron para que justificara todas sus acciones. Tuve una visión. Algo descendía como un gran mantel de 4 puntas que bajaba del cielo y llegaba hasta mí. Lo miré con atención y vi en él animales, fieras de la tierra, reptiles y aves del cielo. Oí entonces una voz que me decía: «Levántate, Pedro, mata y come». Yo respondí: «No, Señor, porque jamás ha entrado en mi boca nada profano o impuro». Pero la voz venida del cielo me dijo por segunda vez: «Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames profano». Esto ocurrió 3 veces, y al fin todo fue arrebatado al cielo. En ese momento se presentaron 3 hombres en la casa donde estábamos, enviados a mí desde Cesarea, y me dijo el Espíritu que fuese con ellos sin ningún reparo. Estos 6 hombres vinieron también conmigo, y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto en su casa un ángel que de pie le decía: «Avisa a Job y haz venir a Simón llamado Pedro, quien te dirá palabras por las que serás salvado, tú y toda tu casa». Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, igual que pasó en Pentecostés. Entonces recordé la palabra del Señor
cuando decía: Juan bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, si Dios ha concedido el mismo don a ellos que nos dio a nosotros, que creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? ¿Entonces también Dios ha dado a los gentiles la conversión que lleva a la vida? Al oír esto, se tranquilizaron y glorificaron a Dios. El testimonio de Pedro les había convencido del hecho de que Cristo había venido también a salvar a los gentiles. Dios también había esparcido su poder sobre ellos, al menos sobre Cornelio y los de su casa. Pasaría mucho tiempo antes de que todos los seguidores de Jesucristo comprendieran por completo que la palabra de Dios de amor es válida para todos, antes de que pudieran reconocer la igualdad entre los judíos y los gentiles, la igualdad de todos los hombres a los ojos de Dios. Se había dado un gran paso gracias a la fe de Cornelio y al valor de Pedro. Tal vez algún día todo el mundo comprendería lo que Pedro había entendido en la terraza de una casa, que Dios no hace diferencias entre las personas, porque no hay distinción entre judíos y gentiles. El mismo Dios es Dios de todos y reparte sus riquezas entre todos los que le buscan. Porque todo el que busca el nombre de Dios se salvará. La iglesia en Antioquía. Aquellos seguidores del Señor que huyeron de Jerusalén por la lapidación de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía predicando la palabra de Dios. En aquellos días, Antioquía era la capital romana de Siria y la tercera ciudad más grande e importante del Imperio Romano, una ciudad muy poblada, llena de sirios, griegos, romanos y judíos. Nunca había habido nada igual. Al principio, muchos discípulos solo predicaban para los judíos de Antioquía, pero entre ellos había algunos que también predicaban para los gentiles. La mano del Señor estaba con ellos. Dios bendijo su trabajo y el movimiento cristiano en Antioquía prosperó a medida que judíos y griegos, en mismo número, se convirtieron a la fe en grandes cantidades. Pronto llegaron noticias de lo que estaba sucediendo en Antioquía a los apóstoles y otros cristianos de Jerusalén. Cada día más gente se convierte al Señor. Multitudes vienen aquí a orar y quieren ser bautizados, tanto judíos como griegos. ¿Los griegos también se están bautizando? Sí, también aman al Señor. ¿No dijo el Señor que la salvación era para toda la humanidad? Y ahora en Antioquía todos quieren escuchar el Evangelio. Nunca habíamos sido tantos. Pero necesitamos un guía para la iglesia aquí, uno grande en fe y lleno de Espíritu Santo. Y enviaron a Bernabé, un hombre con una fe sólida, de mente abierta y con el corazón lleno del Espíritu de Dios. Fue elegido en nombre de la Iglesia para ayudar a unificar a los creyentes de Antioquía y hacerles una unidad fuerte. Cuando Bernabé llegó a Antioquía, se alegró de ver que había un gran número de cristianos allí. La cosecha verdaderamente era abundante, pero como el maestro también había dicho, los labradores eran pocos. Bernabé necesitaba a alguien que le ayudara en la labor del ministerio y se dirigió a Tarso en busca de Pablo, antiguo enemigo de los seguidores del Señor y ahora fuerte líder del movimiento. Y así fue como Pablo se unió a Bernabé en el desarrollo del ministerio en Antioquía y estuvieron juntos durante un año predicando y adoctrinando a una gran muchedumbre. Fue en Antioquía donde los discípulos recibieron por primera vez el nombre de cristianos. En aquellos días descendieron unos profetas de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo,
Predijo que pronto se extendería una gran hambruna, muchos morirían, habría miseria en toda la tierra. La mayoría de los que escuchaban se alarmaron, pero los discípulos, Pablo y Bernabé, supieron transmitir calma y determinación a la hora de tomar decisiones. Cuando llegaron noticias de la hambruna a los cristianos en Antioquía, iglesia predominantemente formada por gentiles, decidieron ayudar a sus compañeros cristianos menos favorecidos de Judea. Cada uno de ellos, de acuerdo con sus posibilidades, contribuyó a esta primera ayuda social cristiana. Durante meses, tuvo lugar la ardua labor de comprar y reunir comida y bienes. La hambruna en un mercado afectaba a los mercados adyacentes. La escasez provocaba precios abusivos. Aquellos que no podían dar dinero ofrecían lo que tenían, felices de poder contribuir con sus posesiones más preciadas. Gracias. Cuando Pablo y Bernabé se dispusieron a su primer viaje con ayuda humanitaria, había mucho entusiasmo entre los cristianos de Antioquía. Se convirtieron en los mensajeros de la misericordia, llevando las ofrendas a la iglesia de Jerusalén. Los bienes que llevaban con ellos se convirtieron en símbolo del amor y la preocupación de Dios, que se habían hecho visibles en las ofrendas de estos primeros cristianos. Mediante sus fieles seguidores, Dios se preocupaba de los suyos. Mientras tanto, en Jerusalén, el rey Herodes prendió a algunos de la iglesia para maltratarlos y dio muerte con una espada al apóstol Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan. Con esto pretendía ganarse el favor de los judíos. El resto de los apóstoles estaban tristes y desconcertados. Santiago era un fiel discípulo de Jesús. Es algo difícil de entender. ¿Por qué le ha ocurrido esto a Santiago? Era uno de sus más fieles seguidores. Sí lo era, Juan. Pero, si pertenecemos al Señor, ¿no ganamos incluso con la muerte? Tienes razón. Pues el mismo Maestro dijo, el que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. Debemos confiar. Así que busquemos en Él la paz interior y la seguridad de la victoria final, incluso tras la muerte. Al ver Herodes que la muerte de Santiago, hijo de Zebedeo, había sido grata para los judíos, decidió prender también a Pedro, el mayor líder reconocido por los cristianos en Jerusalén. Sin embargo, por suerte para Pedro, había llegado el tiempo de la Pascua, y como la ley judía prohibía la culminación de condenas en esa época del año, se pospuso la ejecución hasta otro momento. Mientras, Pedro estaría a salvo en la cárcel. Había 3 puertas en la prisión. Los soldados vigilaban la puerta exterior. Más soldados vigilaban la puerta central. Y aún más soldados vigilaban la puerta de la celda. Además, dentro de la celda, otros 2 soldados cumplían órdenes de encadenarse a Pedro. Herodes no corría riesgos. Pero el rey había pasado por alto un hecho importante, el poder de Dios. Cuando los días de la Pascua se acababan y se acercaba el día de la ejecución de Pedro, un grupo de devotos cristianos de Jerusalén rezaron sin cesar por su liberación. Y aquella noche... Pedro, levántate deprisa. Vístete y ponte las sandalias. Cúbrete con tu manto y sígueme.
Mientras tanto, el grupo de cristianos reunidos en casa de María, madre de Marcos, continuaban rezando cuando oyeron llamar a la puerta. Acudió una sirvienta llamada Rode. Soy yo, Pedro. Abridme la puerta. Es Pedro. Pedro está en la puerta. Estás loca. No, es Pedro. He oído su voz. A lo mejor es su ángel. Vamos. Pedro, estás aquí. ¡Qué alegría! El Señor envió a su ángel y me ha sacado de la cárcel. Las cadenas se soltaron de mis brazos. Las puertas se me abrieron por sí solas y me liberó. Debes tener cuidado. En cuanto Herodes conozca tu huida, te buscará por todas partes. Sí, debo irme. Debo salir de la ciudad antes de que Herodes ordene mi búsqueda. Sé de un camino para salir con seguridad. Pero primero, Pedro, entra y descansa un momento mientras te preparo algo para el viaje. ¿Es que estáis ciegos y sordos? ¿Por qué no le parasteis? Ordené que vigilarais a ese hombre con vuestra vida. Nadie puede explicar cómo se liberó. Su cadena continúa atada a nosotros. Pero dejasteis que se escapara. Se os castigará con vuestra vida. ¡Apresadlos y matadlos! ¡Piedad, Señor! Persecución, muerte y destrucción parecían ser la única lengua que el cruel rey conocía. Pero para Herodes, el día de enfrentarse a Dios estaba cerca. Tras la fiesta de la Pascua en Jerusalén, el rey Herodes volvió a Cesarea, la capital oficial de su imperio. Allí, vestido con sus mejores galas reales, concedió audiencia a 2 embajadores de 2 ciudades cercanas por el norte, Tiro y Sidón. Herodes había mostrado su desagrado con los fenicios, y estos embajadores estaban ahí para ganarse su favor. Debían hacerlo, si no su pueblo moriría de hambre, dado que sus tierras se abastecían de las del rey. Oh gran potentado, rey entre reyes, el más misericordioso de entre todos los hombres, ante ti nos postramos. No acostumbrado a tanta adulación, el rey Herodes se impresionó por las palabras del fenicio. Así que continuaron intentando complacerle, y cuando el rey se dirigió a ellos, no dudaron en seguir halagándole. Es la voz de un dios, no de un hombre. Lejos de parar ese homenaje adulador y blasfemo, el rey se regocijó en él. Pero esta vez había ido demasiado lejos. De pronto un ángel del Señor le hirió porque no había dado gloria a Dios. Nunca más volvería Herodes a sentarse en el trono desde el que había impartido tanta crueldad. En unos pocos días, Herodes expiró comido de gusanos. Y la palabra de Dios creció y se multiplicó por toda la tierra, dando prueba de la eventual victoria de los justos y del cuidado de Dios por los suyos. Como Pablo iba a declarar más tarde en su epístola a los romanos, nada nos separará del amor de Cristo, aunque nos muestren tribulación o amargura, o nos persigan o maten de hambre. Nosotros, en muchas más cosas, somos mucho más que conquistadores por aquel que nos ama. Porque yo he hecho que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principales, ni las cosas presentes ni las que están por llegar, ni poderes ni alturas, ni la muerte, ni nada más de toda la creación, podrá separarnos del amor de Dios, que está en Jesucristo, nuestro Señor.